buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, ahora con un nuevo tema. Y bueno, primero nos presentamos. Primero las mujeres, perdón. Hola, buenas tardes, bienvenidos, soy Verónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, soy Guillermo Alan Hernández, otra vez con un tema muy interesante, una de las grandes psicoanalistas después de Freud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Edgar. Buenas tardes, soy Daniel Ibarra y bienvenidos a Café Psicoanalítico. Así es, el día de ahora toca ver un tema 100% teórico con respecto ahora a la segunda analista en importancia después de Freud, como dijeron, y que bueno, hace su aparición en los años 40, así como tal, bueno, desde los 30 por supuesto, pero ya en los 40 ya se consolida lo que es esta clínica. Tiene varias teorías importantes ella, la más famosa son sus posiciones, la esquizoparanoia y la posesión depresiva. También la primera teoría de cuando vea el caso digno, si se acuerden, que es el sadismo primario, y bueno, de las últimas teorías, que sería lo que es la envidia y sus características o sus diferencias con respecto a los celos y a la voracidad. Muy bien. Y bueno, y otro aporte muy importante con ella pues es la técnica de juego, que es la primera que la crea. A partir de ahí todas las técnicas de juegos que haya tanto dentro del psicoanálisis como fuera o en las psicoterapias, pues es creación. Bueno, la primera que lo hizo fue esta Klein. ¿Por qué razón? Porque ella tenía que ver niños chiquitos que tenían problemas, claro está, y como los niños no podían decir o expresar sus problemas, sus conflictos con palabras, pues no le quedaba de otra más que utilizar el juego, así que el niño ahí podía expresar y por lo tanto se podía hacer clínica dentro con los niños, a diferencia de la propuesta de esta Ana Freud, Que decía que no se podía. que decía que no se podía y era más bien un psicoanálisis psicopedagógico, psicoeducativo. Y bueno, aparecen las controversias en los 40, gana Klein, Ana Freud y todos sus seguidores se vuelven kleinianos y bueno, ya se acabó el anafreudismo de ese entonces. Más sin embargo, en los 90 otra vez apareció esta parte ya más madura del psicoanálisis psicopedagógico, que bueno, ya habrá tiempo de verlo posteriormente. Entonces, bueno, Klein crea técnica de juego, el niño juega, expresa su conflicto consciente y su inconsciente por parte del juego y se interpreta como tal el juego, ¿no? Digamos, una característica de ella, a diferencia de Winnicott, que posteriormente lo vamos a ver, es que Klein no participa como tal directamente en el juego, a diferencia de Winnicott, que sí participa completamente, o de Dolto, que es más bien, está del otro lado de, y bueno, esta Klein así es como se inicia. Esta vez hablamos de la fantasía inconsciente, que para Freud viene siendo la realidad psíquica. Y esta fantasía inconsciente está formada por sus objetos internos, digamos lo que el niño percibe dentro del vientre de la madre, lo que escucha y lo que siente. Y como lo decía el doctor Gerardo, la técnica del juego que crea se llama psicoanalítica del juego infantil, en donde ella interpreta por medio, como lo decía el doctor Gerardo, por medio de juegos, por medio de dramatizaciones, las expresiones verbales y los sueños del niño. También ella veía esta parte de las inhibiciones del niño y por qué se daban estas inhibiciones. Creo que algo muy importante tomar en cuenta es que si bien hay discusión entre Lacan y Melanie Klein de quién es el segundo psicoanalista, pues siendo lacaniano, pues dices, bueno, pues a lo mejor es Lacan. Sin embargo, hay que reconocer que Klein, aunque los hayan editado solo con 4 libros, logra tener una presencia impresionante. Y creo que la diferencia con Lacan encripta y Melanie Klein era criticada porque era como muy convencional. Tiene un lenguaje incluso no científico. Muy cotidiano, pero las aportaciones que logra hacer ella son muy importantes. Y creo que mucho de su trabajo con los niños era por su misma infancia. Yo creo que como todos, nadie puede estar exento de su historia, y entonces va a ver los niños que de pronto tienen culpa y pobrecitos, y mira
quién los va a interpretar, y pues resulta que ella se sentía deprimida, triste, y dijo, me hubiera encantado que alguien pudiera interpretarlos, pues a ver si yo puedo interpretarlos. Y con esa buena voluntad, de pronto se posiciona como una de las grandes en el psicoanálisis. Sí, otro dato interesante es que, bueno, la mayoría de su teoría es en los tiempos de guerra, ¿no? Y con un buen caso de Richard, ¿no? A mí se me hizo muy interesante que a pesar de los tiempos, ella tuvo el valor, ¿no? de meterse y de hacerlo y de trabajar a pesar de la guerra. Es un dato que se me hace muy interesante. Aunque a Melanie la reconocemos sobre todo por el trabajo infantil, hay que destacar que estas teorías desarrolladas para la infancia no nomás sirven para la infancia, sino que a lo largo del desarrollo de la vida, y que creo que es una parte también muy rescatable cuando hablemos más adelante de las posiciones, en el cómo las seguimos tomando en el día a día, en cómo decidimos, ahí se encuentran las posiciones. En cuanto a la teoría tal cual, destacar que mientras Freud se basa en las ciencias duras, como podría ser la física, saca de ahí sus elementos, como por ejemplo hablar de energía, etcétera, Lacan de la lingüística, pues Melanie lo hace a partir de la observación en consultorio. No se basa tanto no se van tanto los rollos de ciencias y teorías, sino más bien en lo que es observable, y en el consultorio tal cual, también de desarrollo de Melanie, el cómo tener el consultorio con ciertas características, cómo va a ser el trabajo con los niños durante el juego, qué tipo de juegos tener. Eso lo realiza en base a la observación. Sí, así es, demasiado clínico. Y gracias a esta parte que ella se dedica a hacer clínica de niños, va a descubrir, bueno, obvio está el psiquismo infantil como es desde el primer año de vida o los primeros meses de vida, y eso va a servir también para hacer la teoría y la técnica con psicóticos, ¿no? Gracias a ella también que descubre que el psiquismo infantil primitivo es muy parecido al psiquismo del psicótico, el que tiene una crisis psicótica. Entonces, hace esa comparación, resulta que es muy parecido su funcionamiento, y eso va a hacer que también se crear la técnica para psicóticos, que primero, bueno, ya sabemos que es Freud, pero luego Klein, posteriormente Lacan también va a complementar toda esta parte, y también, bueno, los post-kleinianos, que otra diferencia con Klein, a diferencia de Lacan, es que no hay post-lacanianos todavía, hay un problemón ahí teórico enorme, pero bueno, con Klein sí, que posteriormente los veríamos a Bio, Nelson y todos los que conocemos. Entonces también gracias a Klein se puede estudiar psicoanalíticamente y clínicamente a los psicóticos. Y aunque Melanie basaba mucho su trabajo muy apegado a las teorías de Freud, encuentra ya tres variaciones de la teoría, que dice que de un super yo precoz, habla de un complejo de Edipo temprano y de la aparición de un yo desde el nacimiento. Y habla que junto con el yo, desde el vientre del niño ya hay un ello. Entonces esas son las tres variaciones que ella aporta. El que el niño fantasee con destruir también todo lo que está dentro de la madre, esto también le va a traer al niño el conflicto de que después viene esa misma agresión que él desarrolla hacia los objetos parciales, después se le regresa. Y algo que es de destacar, sobre todo tomando lo de las fantasías inconscientes, Melanie hace la observación de que se pueden establecer a partir de los lactantes y que están llorando, y que entonces empiezan a establecer relaciones objetales muy primitivas. Sin embargo, ya pueden tener relaciones objetales primitivas y ya empiezan a utilizar algunos mecanismos de defensa también primitivos. Entonces, estas observaciones, a partir de ver a los niños, nos amplían y enriquecen mucho el concepto que el mismo Freud tenía, porque ya hablaba de la realización inconsciente del deseo, y ella le dice, son fantasías, y todos tenemos fantasías, y estas fantasías en estos niños, aunque son primitivas, empiezan a permitirles esa relación objetal. Correcto, sí.
Sí, entendiendo como fantasía el correlato de los instintos, ¿no? Entendiéndolo desde este punto en donde el niño empieza a fantasear a la madre y al padre, vaya, desde esta parte en donde, bueno, yo lo entendí del modo en que el niño debe entender que el papá es bueno y también hay una parte mala. Y también del parte de la madre, ¿no? Hay una madre buena y hay una madre mala. Hay una lectura que se me hizo muy interesante, más bien un verso, donde comenta que el padre tiene una relación con la madre, y comenta que el pene del padre está dentro de la madre y hay unos niños dentro del vientre de la madre, pero están muertos. Esto refiriéndolo al modo de agresión, ¿no? Por parte del niño. Entonces, desde ahí parte la fantasía inconsciente, como lo menciona Melanie Klein, y no sé, es algo que se me hizo muy interesante en su aporte, pues, en cuanto a la fantasía inconsciente. Hablando precisamente de estos objetos y objetos malos que también tienen su aplicación no solo en la infancia, sino durante el desarrollo del ser humano como tal, pues podemos empezar hablando entonces de la posición esquizoparanoide, en la que se desarrolla y se concibe el mundo así, como objetos completamente buenos, completos objetamente malos. Para el bebé, pues el primer objeto con el que va a tener acercamiento va a ser el pecho de la madre. De ahí los conceptos de pecho bueno, pecho malo. Y después, madre buena, madre mala. De la madre mala podemos destacar también aplicaciones a futuro, que muchas de las historias de terror se basan precisamente en eso, en el terror que se aferra todavía hasta infancia temprana, de un pecho que persigue, de un pecho que genera malestar en el niño. ¿Esto qué nos va a servir? No solo va a servir para concebir los objetos buenos y malos, sino también a la hora de interiorizar en el niño estos objetos, crear el mundo de los objetos internos. Todos aquellos objetos exteriores que se internalizan y son objetos buenos van a crear el ideal del yo, que a fin de cuentas es lo que va a movilizar a la madurez del yo, y todos aquellos objetos malos se van a convertir en objetos persecutores internos y de cierta manera en el superior temprano que ella mencionaba, ¿no? Sí. Como decía Edgar, con respecto a lo de la fantasía inconsciente, la fantasía inconsciente, que es la producción del psiquismo como tal, que posteriormente va a dar el pensamiento, ya lo que conocemos de la fantasía adulta, bueno, así se entiende. Sin embargo, el problema de la fantasía inconsciente primaria es el qué fantasea el bebé cuando nace o algo prenatal, se pudiera decir. Digamos, ¿cuál es el mundo del bebé? O cuáles son sus objetos externos en su primer mundo, en el vientre materno, y qué es la razón, bueno, esta descripción que hace Klein es la razón por lo que Lacan la llama la tripera. ¿Cómo es? ¿La tripera qué? ¿No me acuerdo? Tiene otro nombre, la tripera, algo así. Bueno, ahorita nos acordamos. ¿Por qué razón? Porque el mundo del bebé, en el vientre materno, pues son las tripas de la madre, literal. Entonces, esos son los objetos. Muy viscerales. Sí, son los objetos, bueno, lo que están alrededor de él, que bueno, es la leche, la pipí, la popó, el pene, los otros bebés que pudieran estar ahí. Y esos son los objetos primarios, muy primitivos, y con eso va a fantasear, por supuesto, y va a desear. Que para nosotros como adultos, pues dices tú, ¿y eso cómo, no? Así como que, ¿cómo puede un bebé fantasear esas cosas? Pero bueno, de ahí parte, ¿no? Es una fantasía por esa razón primitiva, y de ahí, bueno, ya va conociendo el niño más cosas, más objetos, y ya se enriquece su mundo, y ya hasta llegar a una buena fantasía y a un buen pensamiento. Y es que no está bien estructurado todavía lo del bebé, por eso está todo como revuelto. No es el mismo pensamiento el de un adulto que ya está estructurado a que el de un bebé. Y también de lo que nos decía Daniel acerca de esta fantasía del niño, del pecho bueno, pecho malo. ¿Qué sucede? Hay una escisión
ese mismo pecho que lo alimenta, que le da esa tranquilidad, que le da o sea, el nutrirse, el sentirse protegido, el sentirse con un vínculo y atendido, a la hora que él llama a la madre y ella no aparece, entonces es como que entra ahí no puede ser que el mismo pecho que me nutre no esté cuando yo lo necesito. Entonces creo que de ahí parte que el niño se dé cuenta, porque al llamarlo al primer llanto, la mamá aparece y lo alimenta. Cuando esto ya no sucede, el niño se da cuenta que no es parte de él como lo tenía considerado, porque al principio considera que al llamarlo, al solo pensarlo, la mamá llega y lo alimenta, entonces cree que esa parte, ese pecho es parte de él mismo. Y cuando él se da cuenta que no es así, al llamarla y que ella no aparezca, entonces es cuando empieza a marcar esa diferencia de que si viene de afuera quiere decir que no es parte mía. Creo que ahí entra la represión también, porque esa sensación de abandono hace que el niño imaginariamente tenga que pensar que está ahí presente ella cuando en realidad no lo está. Entonces el tratar de olvidar ese abandono que tuvo por parte de la madre es la represión, entra la represión que hace que olvide ese sentimiento de abandono. Grave recordar que esa fantasía inconsciente, que aparte todos fantaseamos, a lo mejor ya nos disociamos, todo lo demás, pero sí, esa parte, y sí, habrá quien tiene estructura patológica y se disocia, no es todo bueno o todo malo, que al fin y al cabo es pecho bueno, pecho malo, mano buena, mano mala. Y aquí también la parte de que la fantasía es la manera de lidiar del niño de la frustración, quita ansiedad, y aparte no nada más cumple eso, a veces las fantasías protegen de las mismas fantasías. Por ejemplo, las defensas maníacas protegen de fantasías depresivas. Entonces, como todas esas fantasías son la manera, muchas veces, de relacionarse, claro, va a depender de los mecanismos de defensa que utilice la persona para saber qué tan primario está o tan primitivo, que al fin y al cabo es primario, primitivo, y cuáles utilizan. Pero sí, es la manera en la que muchas veces es la manera de contactar con el mundo y no tener tantas frustraciones. De pronto dices, bueno, pues en este examen saqué 6, fantaseo que a lo mejor si estudio, a lo mejor, no sé, voy a sacar 10 algún día. Pero es la manera de quitarnos esa angustia y esa frustración. Y hablando precisamente de esa angustia y frustración, agresividad incluso, que forma parte fundamental o nuclear en la teoría de Melanie Klein, que también es parte de las críticas detractoras, ¿no? O sea, cómo desde el bebé puede, innatamente ya puede traer todos estos instintos e impulsos destructivos, y que al fin de cuentas los debe tener el bebé, según pues, esta postura de Melanie Klein, porque es lo que va a motivar el desarrollo precisamente de la vida como tal. Entonces podríamos estar hablando de que el origen de la vida es un origen angustiante también, y que vamos a tener que tolerar durante toda la vida, haciéndole frente de una o de otra manera, que ya serán posteriormente las posiciones de Melanie Klein. ¿Para qué sirve esta agresividad o esta ansiedad? Pues precisamente para llamar al otro, a fin de cuentas. Si se quedara con nosotros, pues nos destruiría, es una pulsión de muerte y mataría al bebé, ¿no? El externalizarla a manera de proyección hacia los adultos que rodean y que están al cuidado del bebé, le ayudan para tolerar esa angustia, que se la devuelvan a manera de cariño, poder internalizar los objetos buenos y desarrollar la vida sana del niño. Sí, esta parte de las posiciones, Klein le dice posiciones, no le dice etapas, porque bueno, a diferencia de Freud, etapas oral, anal, fálico y genital, bueno, son etapas que se pasan por primera vez y ya luego se echan al olvido, ¿no? Como tal, es una parte del desarrollo. Y hablar de posiciones es hablar que siempre vamos a estar en una posición o en otra. Esta Klein decía que, bueno, por primera vez se va a pasar la posición esquizoparanoide en los primeros 3 meses de vida, y la primera vez que se pasa la posición depresiva es de los 4 a los 6 meses. Y de ahí en adelante siempre vamos a estar o en una o en otra. Oscilando entre una y otra. Ajá. Pero, digamos, siempre, se puede decir que la posición esquizoparanoide es una posición en crisis, cuando uno tiene que hacer un cambio, digamos, el niño que pasa de la oral al anal, o en el esfínteres, el control de esfínteres, se ponen otra vez en posición esquizoparanoide, cuando entra la primaria, la secundaria, la prepa, etc. Bueno, todos esos cambios
cuando hay rupturas amorosas o de trabajo, el niño o la persona se pone en posición esquizoparanoide, en una posición en crisis porque se siente amenazado su yo, su integridad. Y ya cuando domina la posición la posición o la situación crítica, va a pasar a la posición depresiva. Ahora sí ya la posición normalita, pongámosle. Y por lo tanto, en esa posición es en el que debe estar toda persona para decir que eso es la normalidad. En clínica también se puede decir que todo paciente que llega a clínica o a terapia va a llegar en una posición esquizoparanoide, y el objetivo terapéutico con Klein es volverlo a la posición depresiva, ¿no? Entonces, es cierto que hay que oscilar en esto, pero solamente cuando haya necesidad, pero siempre hay que estar en posición depresiva o neurótica, que sería su otro nombre. A diferencia de los esquizofrénicos o los psicóticos, que están al revés, ellos pasan más tiempo en la posición esquizoparanoide que en la depresiva, ¿no? Sí, y sí, las nombró así. Dijo que eligió ese término de posición y no etapa porque es transitoria, que durante toda la vida se oscila entre una y otra según las situaciones que se nos vayan presentando a lo largo de nuestra vida. Las posiciones, como ella le llamó, esquizoparanoides o de persecución, y como lo dice el doctor Gerardo, que sería más bien posición psicótica o de crisis, y en la depresiva, que es la neurótica o normal, como fases del desarrollo. O sea, todos atravesamos por esas posiciones. La posición esquizoparanoide, como ya lo mencionaba el doctor, es a los 3 meses y se caracteriza, solo hay objetos parciales. Estos objetos parciales, ¿cuáles vendrían a ser? Para Melanie es el pecho y el pene, son los primeros objetos parciales. Existe la angustia persecutoria o psicótica, que predomina la ansiedad paranoide. ¿Por qué? Porque todo esto va en contra del yo, ese yo de él. Los mecanismos de defensa son esquizoides, que vemos la escisión, la proyección, la introyección, la negación omnipotente. Como característica también encontramos la envidia, que sería la envidia, la idealización y la identificación proyectiva. Y yo creo que cuando Melanie empieza con todo esto de la fantasía y las posiciones, también está hablando de que hay algunos mecanismos de defensa, y es la manera en la que se está constituyendo con un yo también primitivo, y también las posiciones nos estarían hablando, no todas, pero sí pasar de una etapa de un yo que es en formación a un yo mucho más maduro. Entonces sí, esta parte también nos estaría hablando de que ese psiquismo va en maduración. Y con muchos detractores, por ejemplo, que piensan que no puede suceder esto a los niños, yo siempre les pongo desde el enfoque biologicista. Si de pronto nosotros creemos que es fantástico que un pequeño animal que no tiene el cerebro más grande de la cabeza de un alfiler, que se va de Canadá y llega a Michoacán, y la segunda generación que se muere saben a dónde tienen que regresar. Si creemos que eso es fantástico, bueno, ¿por qué más bien el ente de la creación de los mamíferos más inteligentes, más evolucionados, como es el cerebro humano, no pueda tener ya desde un primer momento, incluso previo al nacimiento, a quien lo cuestiona, ya toda esta parte filogenética ya bien estructurada, en donde podamos tener desde el nacimiento esta posibilidad que va, como bien se ven en las posiciones, como en una maduración. Perdón, eso que decías ahorita, digo, si de los animales, a los gatos, a los perros se les habla y entienden, o sea, ¿cómo creer que un bebé tiene menos capacidad que un animalito? No, claro, sin duda. Digo, ahora sí que no, bueno, yo no lo entiendo tan así. Yo sí lo veo muy diferente. Yo sí creo que el humano sí tiene una alta capacidad, ¿no? Yo no lo comparo con un animalito. Desde el punto de que, pues, sí, todos tenemos instintos, claro está, pero el ser humano ahora sí que es mucho más que instintos, ¿no? Tal lo dice como
la fantasía es el correlato de los instintos. Yo creo que un animal no tiene eso. Entonces, de ahí venía también lo de la envidia. Lo de la envidia a mí se me hace un punto así primordial en cuanto al estudio de Melanie, puesto que pues un animal pues nunca va a envidiar nada, ¿verdad? Un animal pues nunca va a estar celoso de nada. Entonces, desde ahí el punto de la envidia se me hace un factor primordial para tener un buen desarrollo. Mencionaba Melanie que la envidia busca en los objetos tratar como de destruir, de buscar el deterioro, ¿no? Pero en los celos se manejaba de una manera diferente, era destruirlo, ¿no? Aquello que me quería quitarlo, entonces lo destruyo. Trabaja de manera muy diferente a lo que viene a ser la envidia a los celos. Entonces, bueno, es lo que yo entiendo y alcanzo a percatarme de la distinción que hay entre los animalitos y los humanitos. Y hablando de los humanitos y animalitos, Melanie precisamente hace la distinción, ¿no? del instinto completamente animal a que el ser humano le atribuye la pulsión que es completamente humana, ¿no? Invitar a todos los que nos escuchan a que nos hagan comentarios, preguntas, que compartan el video. También, sí, muy bien. Bueno, sí, esa parte de lo que dices, el detalle es que muchas personas no creen que los niños tengan psiquismo y tengan fantasía y todo. Entonces cabe la pregunta de que, bueno, si cuando nace un bebé, ¿qué es lo que nace? ¿Un humano, un protohumano, un prehumano? Así dices tú. Una masa amorfa. Exactamente, ¿no? Porque, como dijera este adulto, bueno, poco a poco se va humanizando, pues es completamente cierto, pero por supuesto que ya nace con algo, con un psiquismo muy primitivo, pero y de ahí se va a desarrollar, no es de que nazca en ceros o nada, sino que, bueno, ahí va desarrollándose, pero ya está completo el bebé o el ser humano desde su nacimiento. Así que bueno, nos damos una pausa musical y ahorita regresamos. Muy bien, pues regresamos aquí al programa y bueno, pues saludos a los que nos están viendo, por favor. Saludos para Guadalupe, para Catito Ló, Francisco Enciso, Daniela Mejía, Eduardo Saavedra, Susana que nos ve y nos hace una pregunta, pero ahí antes más saludos. A ver, más saludos. Para Carmen García, Ulises Piña y todos los que nos ven y escuchan. Okay. La pregunta que nos hace Susana es, ¿cuál es la diferencia entre envidia y celos? Ok. Bueno, antes de contestarla, para ambientar la pregunta. No sé si se fijaron ahí en Facebook, bueno, pues yo lo leí, ni modo, un artículo de Forma, no sé si lo ubicaron, donde vienen las diferencias de cómo ven el éxito los japoneses, los gringos y los mexicanos. ¿No lo vieron nadie? ¿Nadie tiene esa bonita página? Sí la tengo, pero no leí. Sí la tengo, pero casi se está saliendo. Bueno, pues a mí me llegan ahí las notificaciones. Y bueno, es muy ilustrativo esta parte, bueno, ahí lo buscan después, pero para que vean. Es muy ilustrativo esta parte de que, bueno, los japoneses, cuando ven que un japonés tiene éxito, ellos admiran a esta persona de que tuvo éxito y de que es una referencia para su país, ¿no? Digamos así como tal, él está haciendo algo por mi país y por nosotros a nivel cultural y a nivel de sociedad. Entonces hay una ¿cómo les dije? Una admiración como tal. Los gringos, cuando un americano, bueno, tiene éxito, hay una identificación con él, es decir, tú tienes éxito y tú puedes tener éxito, o sea, si yo también puedo tenerlo y tú me estás diciendo el camino y diciéndome de que sí se puede. Entonces, por lo tanto, me identifico contigo, hago lo que tú hiciste y por lo tanto yo también voy a tener éxito. Y bueno, ya llega como el chiste del mexicanito al final, ¿verdad? Y el mexicano, cuando ve a un mexicano tener éxito, se va a relacionar con él con la envidia, a fin de cuentas, de que tú por qué y yo no, ¿no? Muchas veces. O por qué tú de seguro eres narco, eres no sé qué, algo así, hiciste trampa y todo, y por eso tienes dinero y fama y eres un corrupto y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces, esta parte de la envidia, que es un afecto, un sentimiento muy primitivo de relacionarse, de que
reconocer la falta de uno, de que uno no tiene algo que quiero y el otro que sí lo tiene, entonces yo lo voy a envidiar. En los niños eso pasa por primera vez con la madre, pues de que la madre tiene todos esos objetos internos y el niño no tiene nada, y por lo tanto yo me voy a apropiar de todo eso, ¿no? Digamos, para que tú no tengas, pero yo me los quedo y yo los destruyo para que nadie los tenga, ¿no? También esa parte. Ya a nivel del adulto, el tener envidia por, pongamos así, que el vecino tiene un carro deportivo y yo no lo tengo y yo quiero uno, entonces ¿qué voy a hacer para no tener ese deseo, no tener ese problema que me haga ver menos? Se lo robo al vecino el carro y lo choco y lo destruyo y ya nadie tiene y ya nadie me va a hacer sentir mal, entre comillas, pues, en ese sentido, ¿no? Eso es la envidia como tal. Y a diferencia de los celos, que los celos es algo más triádico, es algo más del Edipo, y ya tiene que ver con las pertenencias, sea de personas o de objetos, de que uno tiene miedo de que le quiten algo que uno quiere, ¿no? Sean personas, sean cosas, sean objetos. Entonces ya es algo más complejo, ya más neurótico, esta parte de los celos que la envidia, ¿no? De tener envidia es algo muy primitivo, es algo muy dañino, pues a fin de cuentas, y ya esa frase de la envidia de la buena no existe, es envidia y punto, no hay más. Como se debe de decir es, yo te admiro, no te tengo envidia de la buena, ¿no? Pero como es difícil decir, yo te admiro porque es reconocer lo que tú sí tienes y lo que yo no tengo, entonces es como hacerme menos cuando es, digamos, una demostración que sí se puede. Y bueno, por esa razón aquí en México se dice envidia de la buena, ¿no? Sí, y la envidia pertenece más a la posición esquizoparanoide. Sí, correcto. Mientras que los celos sería más de la posición depresiva o neurótica. Aparte que en la envidia aparece como que el creer en la fantasía que eso que tiene la persona que estamos envidiando nos pertenece, porque no podemos hacer daño a algo que no nos pertenece, no podemos por qué tener que sentirnos dueños o envidiosos de algo que no es nuestro. Entonces ahí es como que la fantasía de quererle quitar esa parte, que nos está causando la envidia, una parte de ese objeto que creemos que nos pertenece y queremos destruirla. Y bueno, pasando a lo de las posiciones. En la posición esquizoparanoide se dice que hay que tener más cosas placenteras. Para poder pasar a la posición depresiva se tendría que pasar con mayores gratificaciones, con cosas más placenteras que displacenteras. El niño es digamos, el paso para pasar a la otra posición. Si no, digamos que ya se quedaría en la posición esquizoparanoide. La posición depresiva, aquí ya la diferencia con la esquizoparanoide es que ya hay una relación con objetos totales, ya no es la parcial. El bebé también tiene que reconocer su propia ambivalencia. Los padres también tienen que permitir que el niño tenga como que esos momentos de amarlos y también de mostrarles odio. Tiene que haber esa permisividad. Esto marcaría el comienzo de la posición depresiva, que el niño tenga el derecho también de enojarse, de sentirse, de ver a la mamá. O sea, ahí reconoce ya que la mamá tanto es buena como es mala, tiene sus momentos, igual que como consuela, también regaña, y el niño también se le debe de permitir tener esa ambivalencia, el también molestarse, también sentir el odio, la frustración hacia los padres, y que también el amor. Entonces ese sería como que lo que marca para que pase a la posición depresiva. Y bueno, entran los celos también aquí en lugar de la envidia, que sería, digamos, la diferencia entre la posición depresiva y la esquizoparanoide. La relación de objetos ya totales, la ambivalencia, el reconocer que un mismo objeto puede ser bueno y puede ser malo. La angustia depresiva también. Y ya, pues esa es mi parte. Ahora sí, no sé ustedes. Sí, y yo creo que esta parte de dejar sentir eso o de sentirlo es muy importante. Vamos a lo mismo, es un proceso madurativo. Si no hay esa envidia, que la envidia, bueno, no entra al texto, a la que estoy diciendo, la envidia viene de la mano con igualdad.
Los que quieren igualdad, no es que quieran que todos seamos iguales, es porque tú tienes y yo no. Exacto. O sea, entonces te lo quito o lo destruyo. O si no, y luego si yo tengo eso, si ya tengo lo que quiero, ahora no te lo presto. Entonces ahí vienen los celos. Y creo que también esto tendría que dar pie al sentimiento de culpa. También esos sentimientos destructivos en donde ven todo bueno, todo malo, tiene que entrar la culpa, tiene que entrar esta parte para entonces sí ya entrar en la parte de reparación, ¿no? Ya entrar en una posición ya no solamente en donde la agresividad, en donde la destrucción, en donde se sienten agredidos, se puede sentir agredido por un pecho malo que no se le dio en el momento que quería. Y esto, bueno, cuando estoy diciendo esto, mejor, lo puedo poner similar a cualquier adulto en una situación en donde todo se vuelve bueno, todo se vuelve malo. Y luego no me dieron de comer a la hora que yo quería, no. Y luego aparte, como ya lo ven malo, entonces dicen, bueno, pero aquí está tu comida, ahora no, ahora se friegan, ahora no comen. Bueno, pues, ahora sigue siendo malo y lo quiero totalmente destruido. Pero no deja de ser con todos estos mecanismos de defensa muy primitivos. Y esa culpa ya ahora sí nos marca la entrada a la posición depresiva. También nos pregunta, ¿a qué edad del niño se consideraría que debería dejar de desasociar los objetos? ¿Hasta cuándo se considera normal? Más o menos, bueno, es un proceso evolutivo que se va dando el primer año, segundo año, poco a poco el niño va captando la integridad o las partes de la mamá o del papá o de él mismo, hasta llegar a los 3 años, ya cuando empieza el Edipo. Ya ahí ya no tiene que escindir, o por lo menos ya no se lo cree que tiene 2 padres o 2 madres, una buena y una mala. Y porque también a los 3 años más o menos ya va a haber entendimiento, esta lógica de causa-efecto, de que si me porto mal, mi mamá se va a enojar, o si me porto bien, mi mamá va a estar contenta. Y no es como el niño más chiquito que de la nada aparece la mamá mala, quién sabe por qué, y la mamá buena también, y nomás está ahí viendo a ver cuándo aparece una y otra. Entonces se supondría que a los 3 años ya el niño ya sabe distinguir esto. Y también esa parte de los cuentos de hadas, que ya ven que están divididos los personajes o los padres o las figuras paternas, la madrastra y la bruja y la hada madrina, o el lobo y el cazador, el príncipe. Ajá, entonces también está escindido y poco a poco se va, hasta que el niño ya entiende que es una misma persona, bueno, son rasgos de una misma persona. Y esta división de objetos buenos, objetos malos, la vemos también de pronto en clínica. Se da como bien decía el doctor Gerardo, esta posición esquizoparanoide ya en personas mayores se da cuando hay cambios, ¿no? Y qué mayor etapa de cambios que la adolescencia. Y entonces llegan de pronto a consultorio adolescentes porque su mamá es mala, y es todo lo peor, los amigos son todo lo bueno, no tienen defectos, el novio, etc. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que retornar a estas personas otra vez a la posición depresiva, en la que se den cuenta de que no todo lo que hace mamá es malo, no todo lo que hace es bueno, tampoco las amistades van a ser completamente buenas ni completamente malas. Algo que faltó decir en la diferenciación entre celos y envidia es la composición, que mientras en la envidia estamos hablando de dos personas, una que tiene y la otra que no, en los celos son 3, donde siempre está alguien que me puede quitar lo que ya poseo. Correcto, muy bien. Gracias. Bueno, saludos a Francisco Gómez, también saludotes, Francisco, Carlos Alberto, Delia Pérez, también saludos, Delia, ¿cómo estás? ¿Qué más te falta? ¿Qué más? Pues hablar de la técnica. A ver, pues aviéntatela. Bueno, en la técnica de Melanie Klein para tratar a los niños, se utiliza lo que viene a ser, es obvio, un cuarto, y ahí en este cuarto lo que se menciona es el encuadre, ¿no? El encuadre no debe de ser para el niño tan cuadrado como es ahora sí la palabra tal cual, ¿no? Sí debe de requerir, anteriormente un listado de preguntas hacia los padres, y en base a eso el analista debe de considerarlo, mas sin embargo no quiere decir que todo eso sea interpretado también, ¿no? Y también no adelantarse a futuras interpretaciones respecto a esto en base al niño.
En este cuarto, por así decirlo, si el analista tiene varios niños a analizarlos, cada uno debe de contar con un cajón de juguetes. Los juguetes pueden ser desde pelotas, figuras humanas, debe haber crayolas, plastilina, debe de haber sí, también en el cuarto debe de haber jabón y trapos para si en este caso se quiere limpiar el niño o así. Entonces también debe de ser un cuarto donde las paredes, eso ya facilitaría más lo que viene a ser la limpieza, ¿no? Donde se pueda el niño desarrollar de una manera, pues ahora sí que abierta, más sin embargo lo abierto y esta parte de la facilidad de manipular las cosas, no debe haber objetos que sean peligrosos o que el niño se pueda dañar, tanto así como niños ya psicóticos que puedan utilizarlo esto como armas, ¿no? Otra de las cosas es dejarlo al niño, ¿no? Que él se desarrolle y él juegue, y ya en base a eso uno analiza el juego o en su defecto lo que el niño desarrolla en cuanto a la plastilina o todas estas cosas. No sé, algo que me falte. Deben de ser resistentes, porque de pronto el juego se puede tornar agresivo, tiene que ser resistentes. La importancia, como decías, de que sean juguetes a los que les pueda atribuir roles, que haya representativos de papá, representativos de mamá, de los hermanitos, de los niños. Pequeños y grandes. Niños chiquitos. Pero que de preferencia no sean las muñecas esas cabezonas, o sea, que tengan más bien muy parecido a lo que sería lo normal, no muñecas como la Barbie, que son demasiado flacas, que son demasiado exageradas en sus proporciones. Los muñecos de los Demon y de así que están esas, ¿no? Tampoco. Mucha libre. Sí, las Monster, sí. Las Monster High. Las Monster. Ah, sí, claro. Exacto, o sea, nada de eso. Sí, bueno, Hay antes otra pregunta. hay otra, a ver, ¿cuál es? Porque ya no la puedo ver aquí. ¿Cómo se hace la interpretación con niños? Pues igual que los adultos, digamos, es interpretación a fin de cuentas, y se dice lo que el niño no puede ver o lo que está expresando en el juego, pues que no tiene palabras para decirlo, ¿no? Que esa sería la diferencia. Por eso Lo que se no dice se que puede las decir, dramatizaciones. que lo que no se puede decir aparece en el juego. Exacto. ¿No? El juego se convierte entonces en el lenguaje del niño, tal cual. Sería como interpretar un sueño, exactamente igual. Sí, o sea, dramatizaciones, lo que hace el niño mediante el juego, ok. no sé, inventar una pelea con los muñequitos, romper algo, chocar algo, según el juguete que haya elegido. Entonces sería por medio de las dramatizaciones, de las expresiones verbales y, como decía el doctor Gerardo, de los sueños. Sigue la pregunta, ¿estas interpretaciones se le comunican a los padres como tal? Pues sí pudiera ser, en dado caso, los padres, digamos, también deben de estar al pendiente de lo que al niño le sucede y sus problemas y cuál es la causa de sus problemas. Digamos, sabemos que todo niño enfermo, todo niño con problemas o síntomas, pues la causa, o muchas veces los padres, que ahí depositan en el niño los conflictos, ¿no? Entonces, bueno, si no es directamente así la interpretación como tal, pues los padres deben de saber, digamos, cuál es el origen del problema. Pues sí, porque el hijo es síntoma de los padres. Eso, cuando están enfermos. ¿No? ¿Todo bien? Ah, bueno. Para unas recomendaciones a nivel para entender la teoría psicoanalítica kleiniana, hay dos películas muy buenas que hagan de cuenta que agarraron la teoría de Klein de una película. Una es de ¿Dónde están los monstruos? Una finlandesa, una gringa, no me acuerdo. Bueno, Lugar esa. donde viven los monstruos, ¿no? Eso pues, ajá. Y que digamos, hagan de cuenta cuando el niño se va a la isla, se pone en posición esquizoparanoide completamente, ¿no? Los monstruos agresivos, se rompen los brazos, matan gaviotas, un montón de cosas, y todos escindidos, ¿no? A fin de cuentas es una parte del niño a la vez. Ya cuando regresa con su mamá y ya la acepta sus defectos, sus virtudes y todo, pues ya es cuando pasa la posición depresiva. Y la otra película es la de Caroline, ¿no? Si lo ubiquen, la de que también completamente posición, pues las posiciones kleinianas, la madre buena y la madre mala, ¿no? Idealización y persecución como tal.
Y por favor, si despídanse y el último comentario. Bueno, les agradecemos una vez más aquí estarnos escuchando. Los invitamos para la próxima semana con un tema nuevo. Y me despido de todos ustedes. Muchas gracias. Yo me despido a los papás. No sean tan buenos, no sean tan malos. Hay que ser lo más normalitos posibles. Y eso nos va a llevar a tener niños normalitos. Bueno, pues yo me despido, que tengan un buen fin de semana. Fue todo un placer platicar de la niña que dejó salir Melanie Klein para podernos explicar cómo son los niños. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su participación y escucha y visión. En esta ocasión, ahí síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí los esperamos también. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día.